Buenos días a todos. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Pues un domingo más, ¿verdad? Reunidos para poder ser edificados, para poder ponernos delante de Dios y de una manera pues ser instruidos por Dios. Por eso la Biblia nos enseña que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? De ser enseñados por Dios, por su palabra. Y qué bueno, ¿no? Pues poder aprovechar el tiempo, poder aprovechar la reunión. Y bueno, hoy tenemos un poquito más, tenemos un testimonio que va a salir Enrique a dar testimonio. Noemí, bueno, primero Noemí. Noemí primero nos contará una experiencia suya. Y después Enrique saldrá a darnos testimonio y Paco dejará el mensaje. Yo quería leer unos versículos en la primera carta de Pedro. La verdad que me gusta, Pedro me gusta porque es un hombre, cuando escribe esta carta ya no es un hombre anciano, ya es un hombre que ha vivido su vida, que tiene un recorrido, ¿verdad?, en el caminar con el Señor. Y aquí pues escribe dos cartas, ¿verdad?, y vamos a leer unos versículos en la primera. Yo más que nada es porque instruye mucho y habla mucho de la manera de vivir, ¿verdad?, de los cristianos, los creyentes, cómo debemos de vivir, y más en los tiempos en que vivimos, que vemos que cada día está más cerca la salvación que cuando hemos creído, ¿no? Vemos que los tiempos están avanzados, la noche está avanzada, ¿no?, y el día se acerca. Y aquí Pedro, en la primera carta, al principio de todo, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas, ¿verdad? Estas salutaciones son muy... que a veces a nosotros nos cuesta este vocabulario, estas salutaciones, pero que son lo más normales, gracia y paz sean a vosotros, ¿verdad? Que podamos decirnos aquí nosotros, gracia y paz sea a vosotros. Eso es sería lo más normal, y creo que debemos de identificarnos cada día más con estas palabras, con esta manera de conducirnos en la iglesia, en la casa de Dios, y para eso tenemos la Biblia que nos enseña, ¿no? Tenemos su palabra, y aquí Pedro sigue hablando y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿verdad? Y aquí ya empieza a dar el propósito por el cual, ¿verdad?, Dios ha puesto su mirada a nosotros, y dice, el cual, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. Es muy importante lo de la esperanza viva, ¿verdad? Que hay muchas esperanzas, ¿verdad? Que hay mucha gente que tiene una esperanza, pero son esperanzas muertas. Aquí Dios nos está hablando en esta carta, Pedro, de esperanza viva. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos, dice, para vosotros, para nosotros reservada en los cielos. Dice, que sois guardados por el poder de Dios, dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, dice, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, dice, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿verdad? Y
ahí nos habla de un propósito, habla de un plan, ¿verdad?, de Dios, un plan eterno, pero un plan eterno que hay que vivirlo, ¿verdad? Aquí habla de ser guardados, ¿verdad?, por el poder de Dios mediante la fe, y hay que estar ahí guardados por el poder de Dios mediante esta fe. Una fe que no es una fe, no es una fe fingida, como nos habla la Biblia, es una fe auténtica, una fe que es, porque como nos relata en Hebreos, ¿verdad?, la fe es, no parece, es la certeza, la convicción. Y aquí Pedro, ¿verdad?, en esta carta, en la primera, habla de esto, nos habla de un llamamiento a una vida santa. Es curioso, ¿no?, porque todo lo lleva hasta este punto, ¿verdad?, vivir como siervos de Dios, la conducta del creyente. Voy a leer 3 versículos en el capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué? Bendición. Nosotros, para heredar bendición, para heredar algo que viene de Dios mismo, que no viene de otro lugar, que es una bendición de Dios. Por eso nos habla, ¿verdad?, cuando dice cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y pone el ejemplo de las barbas del aceite sobre la barba de Aarón, ¿verdad?, sobre el rocío sobre el monte. Y dice, ahí enviará al Señor, ¿qué? Bendición y vida eterna, ¿verdad? Y aquí, pues, ¿verdad?, la conducta del creyente. Y en el capítulo 4 habla de ser buenos administradores de la gracia. Pero voy a unos versículos al final, en el capítulo 4, versículo 7, ya después de que Pedro está diciendo todas estas cosas, en el versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas, dice, se acerca. Se acerca el fin de todas las cosas. Y dice, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Y aquí, ¿verdad?, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y es como que le está dando, mira, si estamos llegando al fin de todas las cosas, hay que estar así, siendo sobrios, velando en oración, pero dice que ante todo, tened entre vosotros amor, ferviente amor, ¿verdad? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y habla de hospedarnos unos a otros, ¿verdad? Ahí tú puedes hospedar a alguien en tu casa, ¿verdad? Pero lo puedes hospedar en tu corazón. Y puedes cargar con su vida en tu corazón, ¿verdad? Y dice, sin murmuraciones. Cada uno según lo que ha recibido de Dios, según el don que ha recibido de Dios. Y el otro día hablábamos, ¿verdad?, de que Pablo le hablaba a Timoteo, ¿verdad?, como dándole un empujón, un ánimo, ¿verdad? Decía, le aconsejaba a Timoteo, le decía, te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti, ¿verdad? Y vivimos en tiempos donde, pues, este mundo, la corriente de este mundo nos lleva a un punto en que parece que nos apaga, ¿verdad?, este regalo de Dios que nos ha dado. Pero la palabra nos enseña que tenemos que avivarlo. Y nos aconseja, es un consejo, ¿verdad? Te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti. El fuego del don de Dios que hay en ti.
Y ahí, ¿verdad? Pues eso no tenemos que estar nosotros como creyentes y no descuidar, pues, esta salvación y este plan, ¿verdad?, que Dios ha traído hacia nosotros. Y que podamos, bueno, pues empezar la reunión. Los otros días nos hablaban de conducirnos en la iglesia, ¿verdad?, como Dios nos enseña. Pues, ¿verdad?, aquí también esta carta Pedro nos enseña muchas cosas, ¿verdad?, como la conducta del creyente, vivir como siervos de Dios. Y a veces solo nos queda, ¿verdad?, que coger la teoría y ponerla en práctica. Y nada más, vamos a dar paso a la alabanza. Después ya, como hemos dicho, pues Noemí nos contará su experiencia y pues testimonio de Enrique, y ya Paco nos deja el mensaje. Voy a empezar, es una experiencia, pero siempre me gusta compartir con la palabra. Primera de Pedro 5:8. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Bendita tu palabra, Señor. Pues esta es una realidad para todos nosotros. Ninguno está exento, no importa cuánto tiempo llevemos en una congregación o una iglesia. El enemigo, desde el principio de Génesis, ha demostrado que su objetivo principal es que salgamos siempre en desobediencia contra Dios y sacarnos de la voluntad del Señor. Pues a lo largo de mi vida en la fe, pues he presenciado muchas cositas, ¿verdad?, donde puedo ver la manifestación de este ser interviniendo sobre los hijos del Señor. Una de ellas es una persona, bueno, él siempre usa personas, porque no nos va a aparecer como espíritu para hacernos daño, sino que usa seres cercanos, ya sea familia o miembros de la iglesia, para alejarnos, engañarnos y sacarnos ya sea de la iglesia o caer en el pecado o cualquier cosa, ¿verdad?, que nos aleje del Señor. Pues hay una hermana que quería mucho, que me recibió muy bien y que tenía muchos años en la iglesia y fue arrastrada que me da tristeza, perdón, porque es alguien que yo que amo mucho aún, pero que la sacó de la sana doctrina, y que yo siempre medito en esto porque digo, una persona cristiana que leía, que oraba, que participaba en cosas como evangelizar, y que me sorprende que con muchos años, pues que haya sido una presa de este ser maligno. Y me hizo meditar de que Él es astuto, que aunque Él no tiene el poder de nuestro Padre, que nos puede leer la mente, que nos conoce nuestro levantar, nuestro sentar, pero a través de nuestros hechos, lo que hablamos y lo que decimos, Él conoce nuestra debilidad y por ahí entra y prepara un plan que lo usa como una trampa, un anzuelo para que nosotros podamos caer. Entonces empieza desde adentro, no desde afuera, lo que hay en nuestro corazón, en nuestra naturaleza. Por eso es importante que estemos firmes en la fe, en el conocimiento del Señor, pero que verdaderamente lo podamos conocer a Dios para que estemos fuertes y podamos discernir y examinar los espíritus que hay en cada persona, y que no nos dejemos guiar por la apariencia de piedad, porque muchas veces son lobos y no ovejas, aunque vengan a la iglesia. Así que, ¿cómo podemos identificarlo? Sencillo, en el fruto del Espíritu Santo, por su fruto. Dice en Mateo 7, del 16 al 18. Bueno, sí, del 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Así que hoy, esta mañana, pues no quería especificar exactamente de cómo, pero es exhortarnos a cada uno, porque cada uno tiene una debilidad y Él nos va a atacar de diferentes maneras porque todos somos distintos. Pero para que estemos examinando los espíritus, dice no lo busquemos, ¿verdad? Porque es pequeñito. En 1 de Tesalonicenses 5:21, el apóstol Pablo nos exhorta que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno. Pero ¿de qué manera vamos a hacerlo? Simplemente conociendo verdaderamente al Señor. No por medio de cosas que tenemos que hacer, que todos tenemos que leer, que todos tenemos que orar, que todos tenemos que venir a la iglesia, que todos tenemos que hacer algunas cosas, sino con algo genuino, una relación personal, un meditar en la palabra, en lo que aprendemos, un exponernos a la palabra todos los días, de manera que nuestras debilidades estén delante del Señor, pero que nosotros también las conozcamos y confiemos en que Él va a perfeccionar la obra en cada uno de nosotros, y así vamos a estar firmes en el Señor. Era breve, pequeñito, así que le doy al hermano que va a dar el testimonio. Estoy un poco nervioso para que se me acaba un poco. Es la primera vez que salgo aquí, en otros lados ya ha salido. Para que me conocéis un poco, ¿me escuchas? Mira, para ti pone Mateo 11:28. Para que me conocéis un poco, yo me llamo Enrique, soy portugués, un país aquí al lado, que está aquí cerquita, hace frontera con España. Y me invitaron un poco a dar mi testimonio. Y escuché dos cosas esta mañana. Una fue la palabra que está en mi corazón, que ya fue compartida aquí en esta mañana. Y otra fue dos palabras. Hay un antes y un después. En mi vida hubo un antes y hay un después. Y el antes no voy a hablar mucho porque yo me avergüenzo. Pasado está. Yo ahora camino hacia algo nuevo, pero siempre hay un pasado en nuestra vida. No me gusta mucho recordar porque cuando me dicen da tu testemunho, ya tengo que volver el reloj atrás. O el reloj tiene que volver atrás. Y entonces no me gusta porque todo lo que he hecho no ha sido nada bueno. Pero no quiero hablar de eso un pouco, vou falar do tempo, ou seja, daquilo que me levou hasta aqui, hasta estar aqui. Eu, como já fui jovem, já vão mais de 50 anos que fui um jovem, não sei, numa idade muito temprana, todos fomos jovens, não? Eu, sendo jovem, minha família tentou controlar-me um pouco. Sabemos como o que é um jovem, quer ter impulso de ser e de viver a vida muito rápido. Então, eu também lo tinha, queria ser muitas coisas e, de repente, minha família me cortava e eu aqui não estou bem na casa. Então, saí a uma idade muito temprana de casa, pensando eu que ia ser algo bueno. E me encarei com o mundo e foi bastante difícil. Me metia em coisas que não tinha que meter-me. Eu resumo um pouco minha vida como entrasse num túnel. Tens luz, enquanto entras num túnel, tu vês lá a luz e vais-te alumbrando com esta luz, mas conforme vais andando mais para dentro, que vais encontrando? A escuridão. Isso foi onde ligou minha vida. Eu liguei a um ponto da minha vida que me vi já completamente em uma escuridade, vendo mesmo pelo inferno, porque eu metia-me numas ramas de punks, de umas coisas assim um pouco raras. Não sei se devo comentar, mas é algo que não agrada. Então, e nessas ramas eu estava vendo o mesmo inferno, eu estava vivendo no mesmo inferno.
Pero claro, en ese infierno es donde llegué a esa oscuridad. Pero hay una cosa, yo no sé cómo pasó en mi vida, yo sé que clamé a Dios. No sé cómo lo ha hecho. Yo sé que en esa tormenta, en esa oscuridad que vivía, abandonado en un coche, no siempre ha sido mi vida mala. Siempre yo también tuve momentos buenos, tuve momentos de hacer las cosas bien, pero llegó siempre, o malo siempre iba, siempre vencía el bueno. Yo estuve trabajando, tuve empresas que... Fui siempre una persona que tuvo un buen cerebro y había empresas incluso que pagaban mis vicios para ir a trabajar para ellos y vale, eso era algo, pero siempre el mal estaba venciéndome. Entonces hasta que llegué a este momento. Y diciendo, en ese coche clamé a Dios y Dios no tarda en responderte. Dios no tarda en responderte. Yo sé que apareció un pastor de una iglesia en el ambiente donde vivía, que era un ambiente malo, gente marginalizada, gente que con problemas de todo, y entonces vivíamos en ese ambiente, y apareció un pastor de una iglesia compartiendo de una vida nueva. Y yo estaba tan cansado ya de esta vida que acepté, me habló de un centro, esto en el año 93, 94, por ahí. Me habló de un centro, yo acepté y cuando me di cuenta estoy en un centro donde se compartía la palabra de Dios. No era Reto, eran otros centros. Y ahí en Portugal ingresé y claro, todo era raro para mí. La gente cantando, alabando y todo era muy raro, había todo muy, muy raro. Pero ahí se quedó, porque había palabras, cosas que hablaban, que tocaban, que eran cosas que me hacían, que llenaban mi alma, pero sabemos que a veces uno solo vem para recuperarse de algo y quiere salir corriendo. Y fue así. Yo tenía una mujer que era tan perdida como yo también, y resulta que me llamaba y yo, ¿qué hago yo en un centro? Entonces me salí, me fui y no tardé nada a volver al mismo que estaba antes. Y así, pasaban los años pasaron y hasta que a mujer se ha muerto, no sentí nada. Yo ahí sí que me preocupé con mí mismo, porque una mujer que vives 11 años con ella y de repente se muere y tú no sientes nada. Y yo digo, vos, ¿cómo tengo mi corazón? Tal eran los vicios en mí, que tenía el corazón tan duro que no sentía nada ni por la muerte de algo que está cerca tuyo. Y de eso volví otra vez, fui a casa de mis padres, ya desde entonces pedí ayuda a mis padres, después de tantos años estar fuera de casa, y ha dicho, mira, no tengo que salir de aquí. Y me aconsejaron, pero yo le he dicho, en Portugal no quiero quedarme. Y me trajeron directamente, me metieron en un tren y Valladolid. Y yo sé hablar español, ahí me dejaron y llamé al centro, me vinieron por mí, era invierno en ese entonces, pasándolo mal. Y resulta que ahí volví otra vez, escuchando la palabra de Dios. Escuchaba y en ese entonces ya leía y había cosas que tocaban mi corazón, ya empezaba a creer, pero siempre está tus deseos por encima, tus deseos de Dios. Yo sé que tiré 2 años en este centro, me salí porque empecé a sentirme un poco así, un poco raro, mal, y hablé con mi familia y fue la primera vez que volví a casa. Mi familia me abrió las puertas, volví a casa, pasado un tiempo, fui al médico y el médico me mandó sacar unas analíticas. Saqué analítica y pasado, en el día siguiente me mandó otra vez a sacar analítica.
que yo vivía psicoanalítica y resulta que cuando mañana yo quedé así un poco extraño, pero claro, mi madre cuando llego, yo estaba sacando el carnet y llego, mi madre, mira, la médica te ha llamado, pero llorando. Yo, ¿qué te pasa? La médica te ha llamado. Fue para la médica, empezó a dar una conversación para decir que tenía anticuerpos. Yo riéndome porque yo vivía con personas que tenían anticuerpos, vivía con estas personas que tenían lo mismo. Yo riéndome me dije, parece que no estás llevando la cosa muy en serio. ¿Qué quiere que haga? Que me maten ahora. Y claro, me fui para casa, mi madre llorando, ahí, claro. Yo sé que en poco tiempo trabajando, me compré un coche, mi vida iba muy bien. Pero hizo algo que ya quedó y entró una depresión tan grande en mi corazón, que digo, mira, un día paso y volví al mismo, a la droga, caí otra vez en él y digo, ahora voy a acabar con mi vida. Y empecé de una tal manera en este mundo que llegué a un punto que ya estaba entre la vida y la muerte. Yo llegué a pesar 40 kilos, yo no comía ya, solamente me sustentaba la droga. Estaba en un punto de morirme, pero yo tenía miedo hasta de cerrar los ojos. Yo cuando cerraba los ojos veía monstruos. Yo tenía miedo, estaba viviendo en mi coche, y estaba viviendo en él y cuando me acostaba veía monstruos atrapándome. Y resulta que en ese entonces ya clamé, porque ya sabía clamar. Y clamé a Dios y digo, Señor, si de verdad existes, dame una oportunidad y no volveré atrás. Y de repente, no sé cómo pasó, que me veo otra vez entrando en un centro. Todo ocurrió. Pero en ese entonces, cuando iba en la furgoneta para el centro, antiguamente, Paco debe saber, y la gente que lleva más años, teníamos muchos dibujos en las paredes. Ahora cambiaron los dibujos por cuadros, pero antiguamente había dibujos por todo lado. Había dibujos, como si tú pasabas una pared y te acordabas, un dibujo. Y en ese entonces, cuando entré en el centro, había un dibujo en una pared, que era una figura de hombre con dos manos extendidas, pero no tenía cabeza, lo único que era una luz resplandeciente, y tenía dos manos. Y cuando miré aquello, tenía este versículo por debajo. Venid a mí. Ese versículo no está escrito, ni está escrito ahí. Ese versículo fue directamente a mi corazón. Porque entonces, yo cuando lo miré, empecé a llorar como un niño. Yo estaba bastante cansado. Aquí dice trabajados, pero la versión que tengo de las Américas dice cansado, trabajados, que dice que venid todos los que estáis trabajados, aquí dice cansados y cargados. Yo venía con una carga tan grande, cansado de la vida, que ya llevaba. Entonces eso, pero claro, después de ahí tuve un sufrimiento muy grande, porque hasta que empecé a recuperarme, yo sufrí noche y día durante 8 días, yo parecía que moría. Pero Dios no era el propósito. Porque yo sé perfectamente que cuando clamamos a Dios, Dios responde. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y entonces, a partir de ahí, seguí. Empecé leyendo la Biblia, pero creyendo aquello que estaba leyendo. Leí como 4 veces el Nuevo Testamento, después leí toda la Biblia y quería más de Dios, quería estudiar, quería ver por qué todas las cosas. Había un propósito muy grande. Yo cuando empecé a leer el Antiguo Testamento, yo veía el propósito de Dios
era ir hacia Jesucristo. Foi todo o Antigo Testamento, se tu vês, o propósito de Deus é hacia Jesucristo. Nasceu Jesus, e Jesus onde foi? Hacia la cruz. Eu via isto todo e quedava, pero lo que mais me chocou de todo isto es que Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección. Vamos a leer en Mateo, en Juan 11. Juan 11, ¿dónde está? 25. Jesús mismo dijo con sus palabras, siendo Dios, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque mora, vivirá. ¿Cómo dice ahí? Aunque esté muerto. Aquí está hablando de Lázaro. Pero ¿cuántos de nosotros estábamos muertos? Yo sí, yo estaba muerto. Pero aquí dice, después de seguir dice, y el que cree en mí, y todo él que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y esto fue lo que me llevó a algo. Jesús teve que morir. A mí siempre el símbolo de la cruz, cuando estaba aquí, es un símbolo de muerte. No solamente Jesús murió en una cruz, murieron miles de personas muertas en una cruz, pero ese es el símbolo de nuestro Dios muriendo en esta cruz. Yo pasaba por las iglesias, via el muñecocito ese colgado en una cruz, y los católicos lo simbolizan como muerte. Pero yo creo en algo más, la resurrección de qué? De Cristo. La tumba no está vacía. La tumba no está vacía. Pero esto no son palabras que Jesús cuando estaba vivo lo había dicho. Lo había dicho por su boca. Yo soy la resurrección y ¿qué? La vida. Y aquellos que creemos en Él, hay una esperanza de qué. Y eso es lo que Kiko había hablado aquí. Es un versículo que me toca mucho, que es la primera de Pedro, ya se ha hablado en esta mañana. ¿De qué? De una esperanza viva. Y claro, como Kiko ya, ellos siempre dicen que las cosas cuando dicen una vez es importante, pero cuando se dice dos, más importante es, ¿no? Aquí habla, bendito el Dios, primera de Pedro 1, 3, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Yo, esto siempre, porque hace mucho tiempo estuve acompañando a la gente mayor en las residencias. Y claro, tú vas a una residencia y ves la gente mayor como que ya estamos mayores, ¿no? La pirámide ya va decayendo, ya pasamos los 50, ya vamos decayendo, pero hay gente mayor que vive sin esperanza. Eso es bíblico, y Efesios dice que la gente natural, la gente que no conoce a Dios, vive aquí. ¿Por qué? Porque saben que sus días en este mundo se están ¿qué? Acabando. Ya viven sin esperanza. Pero nosotros, Dios nos ha hecho nacer de ¿qué? A una esperanza viva. No es. Y aquí, claro, si vamos al contexto, Pedro nos está animando aquí a los cristianos, porque aquí se levantó un rey muy perverso, que era Nerón. Nerón mataba cristianos de una manera, y Pedro le está animando. Pero yo que me llama más atención es que este hombre vio los milagros, caminó con Jesús, también lo ha negado.
pero él vio, y este hombre dio su vida. ¿Por qué? Porque él vio a Cristo resucitado. Es que es algo que tú ves una persona que está muerta y ves después viva. Y Cristo no apareció en espíritu, porque él comió con ellos y le ha hecho tocar. Ese Pedro lo había visto, que era un hombre natural como nosotros, como yo y como cualquier uno de los que estamos aquí. Y tenía esta esperanza. Yo también tengo que tener esta esperanza viva. Y después sigue, que también ya se comentó, pero sigue en el 4. Para obtener una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchitará, que es esta Biblia, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos. Aquí dice que sois guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser reservada en el último día. Esta es mi esperanza, pero ¿qué? En fe. Yo tengo. Mi fe no está basada en aquilo que estoy viendo hoy. Mi fe está basada en aquilo que yo no veo. Eso es aquilo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo animo en esta mañana a todos, principalmente a aquellas personas que tienen dudas en su corazón. Hay una esperanza viva. Yo podía hablar de Hechos 17, que son cosas que han tocado mi corazón y por eso vivo. Yo podía hablar de muchas experiencias que he tenido con Dios. He tenido muchas experiencias, pero son experiencias personales que uno se queda con ellas. Pero yo quiero animarlos en esta mañana, en esta esperanza que viva, que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, de aquellos que tenemos fe. No solamente creer, tener fe en aquilo que no se ve. Gracias por escuchar. Bueno, pues buenos días también, por mi parte, a todos. Y las cosas que hablamos no vienen de cualquier filosofía, de cualquier pensamiento, de cualquier religión. Son palabras que vienen de parte de Dios, que son una realidad y que nos ayudan a edificarnos. Hola, Ximena. Nena. Y nos ayuda a que seamos edificados, a que crezcamos. Y también para estimularnos a los que todavía no han creído a de que es una realidad. Una persona no sale aquí, cuenta una experiencia, un cristiano no sale y cuenta una experiencia, o un cristiano no sale y cuenta su testimonio porque hay que rellenar un hueco. No es verdad. Todo va guiado por el Espíritu Santo, porque así es como lo deseamos y así es como buscamos la manera, ¿vale? Entonces, las cosas no son porque sí. No hay, la casualidad para la gente existe, para los hijos de Dios no existe la casualidad. Está todo bajo el dominio y el control de Dios. Y tanto eso como la suerte, no existe. Unas cosas, alguien los llama suerte. ¿Qué es la suerte? O la suerte es que te tocó o no te tocó. Dice, bueno, pues yo debo tener mala suerte. No existe, es algo que necesitamos agarrar en nuestros pensamientos a otros pensamientos que nos den nuestra razón. Y de esto hay mucho, ¿verdad? Pero hacedores de la palabra no hay tantos. Oidores, ¿cuántos sabemos? Y hemos sido oidores, pero ahora somos hacedores. ¿Cuánta gente ya en el mundo, después de la resurrección de Cristo, ha oído el Evangelio, las buenas noticias del Señor? Miles, millones de personas. Pero no todos han creído a Jesús. Todos no les han creído. No tienen la fe en Jesús, no entienden. Cada uno vive este momento, esta situación de una manera. Cada uno piensa de
de la reunión, cuando nos reunimos el domingo para todos y demás, piensa, tiene su pensamiento acerca de esto. Pero hay que tener el pensamiento acertado para no perdernos el momento. Y decir, bueno, no es una actividad más que no he hecho hasta ahora, he hecho muchas, todas poco raras, pero esta todavía no la había practicado, la de asistir a una iglesia. Es que no es el tema. ¿Cuánta gente está cerca de la iglesia pero está lejos de Cristo? ¿Cuánta gente está muy cerca de las cosas espirituales de Dios, de hijos de Dios, pero no de Cristo mismo, no de Dios mismo? Mucha gente. Dar nuestro testimonio, contar una experiencia, para mí tiene mucho valor, porque es una declaración de una verdad. Es una declaración o una exhortación o una alerta a que no nos pase lo que a otras personas le pasaron. Antes de la reunión, Noemi me estuvo contando un poco de dónde venía este pensamiento, que ya hacía tiempo que habíamos estado hablando y demás. Y es un pensamiento de una historia bastante extensa, pero la ha reducido para llevarnos a un punto donde ten cuidado, ten precaución. El diablo es un gran imitador del poder de Dios. Sabéis que estamos siendo, la humanidad está siendo atraída a Cristo, ¿sí o no? Siendo seducidos, pero por Cristo. Pero Él también hace ese trabajo. Seduce, engaña, tira de las personas. Sobre todo de los cristianos. El que no es cristiano ya está perdido, no le preocupa. Lo que le preocupa a Satanás es los cristianos. Y de ver a un cristiano orando, eso es muy poderoso. De ver a un cristiano alabando a Dios, eso es muy poderoso. En eso no quiere involucrarse el diablo, porque no tiene nada que hacer. Entonces, ¿qué nos dice? Vela, estate despierto, estemos despiertos y oremos, porque eso es lo que va a echar al diablo. Y el diablo huirá de nosotros. Entonces, bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Son muchas palabras y demás, pero Dios siempre, por su Espíritu, va a dejar algo en tu mente. Procura que lo que está en tu mente y en mi mente descienda a mi espíritu, a mi corazón, y quede ahí, ¿vale? Y quede ahí. Porque la mente va a olvidar, pero un recuerdo, una conmemoración, un espiritual, eso no se borra. Y puedes acordarte y podemos acordarnos de cosas que hemos oído hablar durante, a lo mejor hace muchísimos años, pero está igual de fresca y te acuerdas tan literal como si hubiera sido hoy. Esas son cosas misteriosas, pero son reales. La fe no es algo, es convicción, certeza. Dice, no andéis por vista, sino por la fe. ¿Por qué entendemos qué hacemos? Porque tenemos la fe verdadera. ¿Y por qué la tenemos? Porque Dios nos la dio. Porque es un don, es un regalo, es una dádiva de Dios. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos la fe en Cristo, ni entenderemos, ni sabremos. Ahora, ¿se despierta en nosotros ese querer tener esa fe? ¿Recibir ese don de fe, de la fe? Pues si es así, clama a Dios. Clama a Dios. Yo tenía una experiencia muy parecida a la de Enrique, de estar por ahí perdido en el mundo y clamar a Dios. Señor, ayúdame. Y era un momento que Dios lo puso para mí, como habrá puesto para otros. Y se hizo real, real. Y yo ni relación con Dios, ni conocía, ni sabía, ni nada. Pero Dios atrae a cada uno de una manera. Pero el diablo te atrae. Con sus maquinaciones, con sus engaños, con sus artimañas. ¿Para qué?
para dejarte en la desobediencia, para que no obedezcas a los mandamientos de Dios, para que te pierdas y te vayas junto con Él y todos sus ángeles, ¿verdad?, que se rebelaron contra Dios en el infierno. En el infierno. ¿Queremos eso? Dicen, yo no lo quiero, pero es que tampoco me lo creo. Si no lo puedes creer, no vas a luchar por no estar allí. Cuando una persona no quiere estar en un lugar, lucha por no ser arrastrado a ese lugar. Pero si no cree que ese lugar es real, lo que ocurrirá es que dirá, bueno, ya veremos mañana. Mañana es igual que hoy. El que tiene esperanza hoy y mañana y pasado. Porque no es una esperanza muerta, sino viva. Abraham dijo que luchó esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Que él conocía, él sabía, que él tenía posiblemente antes de ese llamado de Dios. Esperanza en muchas cosas. Esperaba. Y luchó contra esa espera de cosas del mundo, contra la esperanza de Dios. Y él vivió una vida de fe. De fe. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es. Bueno, que se nos va el tiempo. Yo voy a dar un pequeño mensaje, porque creo que Dios ya ha tomado su lugar y nos ha alimentado, porque Él es el buen pastor. Él sí que es un pastor. El más grande y el pastor de todos los hijos. Y aunque ande en valle de muerte y de sombra, Él me guiará. Y hay una historia muy bonita, una realidad, que cuando entras en ese valle de muerte, de sombra, o en el que vive el mundo sin esperanza, lo único que le alumbra son las lucecitas de este mundo y los engaños de este mundo. Parece que eso le motiva a querer seguir viviendo. Pero cuando tienes 85 años y ves que la vida se acaba, ya no te motiva ni las luces, ni nada, ya no te motiva nada. Has perdido el momento con Dios. Entonces, ese trabajo de los últimos años, del último recorrido de una persona que lo pase junto con cristianos, hijos de Dios, es muy importante. Es un gran trabajo de Dios. Es un gran servicio para Dios. Sí, porque escrito está también que el hombre se va dando cuenta de las personas que he hecho en mi vida. ¿Qué he hecho? Y esos pensamientos llegan sin querer, sin que tú y yo los queramos, llegarán y los viviremos. Pero el que tiene esperanza, Señor, cuando tú lo tengas previsto, iré contigo. ¿Sí? Vale. Un mensaje corto, conciso y terminamos. Yo quiero hablar de que hay una seguridad de salvación. O sea, la salvación que Dios nos ofrece no es una palabra religiosa ni una palabra de salvación del momento malo que estoy pasando. Es una salvación para salvarnos eternamente, para limpiarnos del pecado y podamos vivir eternamente con Dios. Eso es una realidad. Y tenemos que hablar con contundencia, con seguridad de las palabras que decimos, para que lleguen y calen en el corazón incrédulo. El corazón esté duro como una piedra, como decir, que te endurece. Las palabras de Dios traspasan y golpean nuestro corazón. Hay una seguridad de salvación, pero también hay una seguridad de condenación. Esto es así. Seguramente que te condenas. ¿Porque te lo dice la Iglesia? No. ¿Porque te lo dice un cristiano? No es por eso. Es porque está escrito que el que no es de Cristo se condenará. La justicia para él es culpable. Culpable.
Y yo me he sentido culpable muchas veces. Pero hay una culpabilidad de nacimiento en la que Dios interviene y te pone en una nueva vida. Dice, entonces ya no pecaré. No, no habla de eso. Fallaremos, pecaremos, pero iremos a donde está el trono de la gracia, nos acercaremos a Él y Él, ¿qué hará? Acercarse a nosotros. Vamos a leer en Gálatas, en la carta a los Gálatas. Esta carta, aparte de muchas cosas, es un recordatorio. ¿De qué nos hace recordar esta carta? De que la salvación es por fe, no por religión, no es por tradición, no es por un pensamiento bueno, no es porque participo en todas las obras benéficas de mi pueblo, de mi ciudad y de mi barrio. No, es por la fe, por creer a Dios. Y esta carta nos lo recuerda, por una serie de motivos que se presentan y nos lo recuerda. Entonces, podemos ir a ella cuando haya una situación de este tipo. Antes de empezar es en el capítulo 3 y en el versículo 10. Quiero decir un par de cosas. No se puede sustituir el servicio, ya para los cristianos, el servicio por la alabanza. La alabanza no musical, porque siempre asociamos alabanza con música y canciones que alaban a Dios, pero la alabanza que debemos de vivir es la de nuestra propia vida. ¿Cuál es la alabanza? Cuando acaba la música, nuestras vidas tienen que alabar a Dios, en conducta, en pensamiento, en actitud, en fe. ¿Ves? Ahí empieza la alabanza. Si mi vida no alaba a Dios, Él no me está pidiendo, cántame porque me gusta tu voz. Cántame porque hoy estoy aburrido. Cántame. Dios no está diciendo, Dios no está en esas cosas. A Dios le agrada la alabanza cuando cantamos, porque normalmente la alabanza inspirada por Dios son oraciones con música que llegan hacia Dios y a Dios le agrada. Dice, de labios, ¿no? Como, que sale de nuestro corazón esa alabanza. Entonces, si nuestro corazón no está en acuerdo, ¿verdad?, con lo que canto, no va a ir a ningún lado. Si me gusta la música y me gusta cantar, me sentiré, bueno, pues bien, ¿no? Porque es lo que me gusta hacer. Pero no llega a Dios. De lo que se trata es que sea Dios alabado. Representa este incienso que se encendía y subía el aroma hasta el trono de Dios. Eso es lo que representa. ¿Ves? Entonces no se puede sustituir el servicio por la alabanza, que es una forma de vida, ni la adoración. O sea, hacer un servicio sin que nuestra vida alabe y adore a Dios, nuestra vida alabe y adore a Dios, no con palabras solo, sino con una actitud de verdad. Pero cuando esto está junto uno con otro, eso Dios lo bendice. No puedo hacer como quiera y luego por mis labios decir otras cosas. Evidentemente que siempre va a haber un desequilibrio porque somos humanos, hay una imperfección, hay una naturaleza pecadora que el que no quiere creer te va a estar observando. Pero no lo bueno que haces, sino a ver cuándo fallas para decírtelo. ¿Esto puede ser así? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos las personas? Intenta mirar lo que de bueno de Dios tiene y piensa que esa persona también es una persona humana como tú. Rescatada, sí. Perdonada, también. Cristiana, sí.
pero comete errores. Pero Dios se ha comprometido diciendo, la obra que empezó en ti, ¿qué voy a hacer? La voy a dejar a medias. ¿Dice esto? No. La voy a completar, la voy a terminar, la voy a perfeccionar. Y eso necesita tiempo, dedicación personal, intimidad con Dios, ¿vale? Eso sería una que sería para desarrollarlo un poquillo más, pero otra sería que está en acuerdo con lo que he comentado ahora, no consiste en hacer. El cristianismo no solo consiste en hacer y en hacer, consiste en ¿qué? En ser. ¿Quién soy? Y esa duda y el mundo está lleno de que no hay identidad. ¿Quién soy? Bueno, pues soy, y te pones a profundizar y te das cuenta que no sé ni quién soy, porque no hay una identificación. Porque las personas, el hombre viene de Dios, creado por Dios, y si no hay una identidad con el que le creó, por mucha identificación que querramos tener en lo que pasa en el mundo y en lo que hay en el mundo, me pongo a pensar y no tengo ninguna identidad. No hay valor, no hay soporte. Entonces nunca es tarde. Si Dios te ha llamado, tengamos la edad que tengamos, adelante. Adelante con Él. No hay ninguna institución, ninguna asociación, ninguna fundación, ni ninguna iglesia cristiana que nos pueda ayudar a salvarnos. Su función es predicar el Evangelio, llegar a tener la unción, el respaldo suficiente, porque coincide tu vida y la palabra, para llegar al corazón de los que no te conocen, de los que no conocen a Dios. Ese es el plan, ¿vale? Bueno, estas dos cosas. No consiste en hacer, sino en ser. Sería muy bueno desarrollar esto, ¿vale? Yo sabéis que a veces digo alguna cosa de recordatorio y me gusta hacerlo porque son cosas que me vienen de parte de Dios y no me las quiero quedar yo. Quiero compartirlas con los demás. Bien. Vale, estábamos en Gálatas en el capítulo 3, versículos... si dijimos el 10, pero vamos a leer los 3 primeros. El 6. Gálatas 3:6. Dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, hay una seguridad de salvación, le cuenta por justicia a una persona, sea quien sea, venga de donde venga, tenga el pasado que tenga, le cuenta por justicia si cree a Dios. Si le cree, si no le cree, ten en cuenta que entras en el grupo 2, que es seguridad de condenación. Y eso no lo dice la Iglesia, ni se lo ha inventado la Iglesia, ni lo dice Dios. Y simplemente lo que estamos haciendo es una herramienta, una voz. Dice, dile a las personas, ponte en paz con Dios, como si Dios mismo, ¿verdad?, fuera el que te está hablando. De verdad, mucha atención, pon toda la atención en las cosas de Dios. Dice, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son de Abraham. ¿Ves? No, nuestra descendencia no es de Abraham, pero es de Abraham en cuanto a la fe. Lo llaman el padre de la fe. Dice que todas las naciones, todas las familias serán benditas si creen a Dios. Eso es un pacto que hizo Dios con Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios, dice, había de justificar por la fe a los gentiles, a los que no somos israelitas, dice que dio de antemano la buena nueva a Abraham. La dio de antemano. Mucho antes de que esto ocurriera, ya Abraham hablaba de estas cosas y lo comprobó con su propia vida, que creyó a Dios y le contó por justicia.
Y desde entonces hasta que vino Cristo y después de que Cristo ascendió, es lo mismo. Es lo mismo. De antemano, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, en la fe, en la manera como creyó Abraham. Dice, bueno, la manera de Abraham, ¿cuál es? ¿Qué libro tengo que leer para saber de qué manera creyó Abraham, para yo continuar en esa fe, porque seré bendito, porque yo soy una de las naciones de este mundo? No habla de esta fórmula. Habla de que el mensaje, la buena nueva, es la misma, que el que cree a Cristo, nueva criatura es, y tendrá eternidad con Dios. Tendrá eternidad con Él. ¿Vale? De modo que, en el 9, que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, teníamos que haberlo leído junto para tener un poco más de esto, ¿no? Quiere decir que estos 3 versículos nos dan esta confirmación, esta seguridad de salvación. Y esto está por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Nos ha llevado hasta Abraham. Abraham ya pasó hace tiempo. Pero dice que Abel, ¿cómo supo lo que había que ofrecer a Dios? Dice que por la fe. Creyó a Dios, supo lo que hacer. ¿Por qué no sabemos lo que hacer con nuestras vidas? Porque no creemos a Dios, ya está. Fíjate qué sencillo. Dice, bueno, Dios es Dios, yo soy yo, Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra, y yo tengo suficiente recurso para... No habla de prosperidad en la tierra, habla de eternidad. Hay gente que lo ve tan lejos que no es capaz, no quiere acercarse a Jesucristo, porque no cree el beneficio, no entiende de su estado espiritual, porque no tiene fe. Y fe le da aquí, habría que posiblemente seguir ahondando. ¿Cuánto se ha hablado de la fe? Muchísimo. ¿Por qué se sigue hablando de la fe? Porque el justo por fe vivirá. Y la traducción de esto, vivirá, tiene que ver con se salvará. Está hablando vivirá eternamente. Dice, porque Dios creó al hombre así, eternamente. O sea, que aunque nuestro cuerpo sea destruido, el ser que Dios creó espiritual no va a ser destruido. La gente cree que al desaparecer su cuerpo, ahí acaba todo, y entonces yo, para que antes de que acabe mi cuerpo, porque va a acabar, pues tengo que hacer, bueno, todo lo que se me presente y disfrutar de ello. Eso es un gran engaño del seductor y engañador de este mundo, que es Satanás. Un ángel creado por Dios, caído, con libertad de decisión. Así es como Dios creó. Y este ángel, muy cercano a servir a Dios, quiso ser como él. Y esto de querer ser como, querer ser más, no conformarnos con lo que ya Dios nos ha dado, eso es una ventana, una puerta muy grande para que el diablo actúe, porque ese es su espíritu. El creer que puede ser igual a Dios. Y el hombre, ¿cómo cree esto? Ya no tanto de esa manera, sino querer ser alguien. Se siente menos que las personas, que otras personas, perdón. Pero no es así. Eres como eres, Dios te ha hecho como tal y quiere rescatarte de donde estás en tu corazón. Ese es el mensaje. El justo por la fe se salvará por la eternidad.
Dice, bueno, y allí acaba todo, ¿y allí qué haremos? Bueno, hay un gran recorrido. Lo primero que se nos va a presentar son 1000 años, donde estos creyentes vendrán con el Señor. Evangelizaremos todo el mundo. O sea que todavía esto no se ha acabado, ni se acabará. ¿Vale? Esta es nuestra esperanza. Esperanza contra la esperanza. El que vive esperando y es defraudado continuamente por lo que espera cae en depresión. Cae en depresión. El que vive en el futuro le entra ansiedad. Vive hoy, pero ya está pensando en el mañana y en el pasado. Y vive en una inquietud que acaba dándole una ansiedad y acaba produciendo una enfermedad psicológica, mental, no sé. Derivándose también en alguna física, seguro. La depresión y la ansiedad. Dice, echar toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él nos conoce y sabe que esto lo hacemos, que vivimos el futuro y el presente. Somos como un robot. No consiste en hacer. El cristiano no tiene que estar todo el día haciendo. Claro que estamos haciendo. Pero lo bueno de esto es que lo hacemos porque sabemos quiénes somos y para quién lo hacemos. ¿Ves? Cada uno tiene sus vidas. Es así. Pero las hacemos las cosas para el Señor, porque sabemos quiénes somos. Si yo hoy cierro mis ojos y me dirijo a Dios y doblo mi cerviz, porque la tengo dura, hay que quebrarla, y le digo, Señor, ¿quién soy yo? Es el gran dilema del mundo, ¿quién soy y a dónde voy? ¿Es verdad esto? Este pensamiento ha prevalecido por generaciones. ¿Quién soy y a dónde voy? Y ahí también es un campo de actuación también de Satanás, donde empieza a echar su mentira. Entre el trigo que sembró, cizaña. ¿Qué es la cizaña? Algo muy parecido al trigo, pero tocas la vaina y ¿cómo está? Vacía, te engañó, me engañó. Y dije, uy, qué gran campo de trigo. Este año voy a ser rico. Y empiezo a tocar y más de la mitad de mi campo, la vaina está vacía. Hay que tener cuidado. Es una gran realidad de la que vivimos. Yo me gozo mucho en ver que Dios no ha parado de trabajar, de atraer a las personas. Y nos tiene como siervos, servidores, y nos ama. Y hay un sitio para cada uno de los hijos de Dios. Dice que el Señor, cuando lleguemos, dirá, pasa buen siervo. O sea, el siervo no es una figura menor, que Dios dice, bueno, este es el menor, el bueno, el gran siervo mío es el líder de todo. Es un siervo también. El líder es un siervo, más siervo todavía. Entra y descansa, buen siervo. Bueno, vamos a leer los tres siguientes, perdón. Ahora dice en el 10, y entramos en esta seguridad de condenación. De modo que, porque el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? Bajo maldición. Hay una seguridad de condenación, de maldición. Los que están bajo la ley, ¿qué significa estar bajo la ley? Dice, bueno, pues todos los israelitas que se les dio la ley y viven por ella y demás. Bien,
también. Pero vamos a hacer un apunte, porque ahí entramos toda la humanidad. Estar bajo la ley nos hace ver o nos señala a una persona que vive en la práctica continua del pecado. Esa persona está bajo la ley. Está bajo la ley de Dios. Y dice que Dios está desde el cielo, Romanos lo dice, contra toda injusticia. O sea, la ley de Dios te condenará. O sea, hay una seguridad de salvación que es por la fe en Jesucristo de todo corazón, y hay una seguridad de que la humanidad por unidad va a ser condenada, su juicio va a salir mal, quiere decir, vas a salir culpable. Hay una seguridad de esto también, porque el mundo está bajo la ley de Dios. Y los israelitas querían cumplir la ley, no podían. Bueno, pues ¿por qué Dios le dio esa manera si no podían cumplirla? Escrito está. Dios mostró su ley para hacerle ver primeramente a su pueblo que el hombre es pecador. Entonces el hombre es pecador por nacimiento, es pecador por sus pecados y es pecador por imputación. ¿Qué quiere decir? Que la ley de Dios está sobre él y sus hechos demuestran lo contrario a lo que Dios ha mandado. Estás imputado. Es una palabra que ahora sale mucho en el telediario. Ahora los grandes líderes políticos y demás familia, como solemos decir, están todos imputados, más o menos. ¿Por qué? Porque han hecho algo en contra de la ley. El hombre que está bajo la ley es el hombre que indica que este hombre está en pecado. Está, como dije, continuamente pecando. Dice, bueno, pues hemos dicho que no. Una cosa es estar en pecado y otra es, como cristiano, pecar. Muy diferente. Muy diferente. Dice, bueno, pues eso es una acepción de persona, eso de dónde está, de dónde sale, ¿no? Pues si Dios es Dios, tenía que contar para todos lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando hemos estado en el mundo viviendo en pecado, la ley de Dios estaba sobre nosotros. Ahora su ley no está sobre nosotros. No está. Ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es la promesa para todo aquel que ha creído. Fijad cómo cambian las cosas. De estar bajo la condenación por imputación, a tener una ayuda para poder cumplir los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel no podía cumplirlos, pero ni el pueblo de Israel ni nadie. Necesita una ayuda, el ayudador. ¿Habéis oído esta palabra? El consolador, el paracleto, el que vive, el que está a tu lado, el que te habla de cerca, más cerca que dentro de nosotros no puede haber. Esa es la promesa. Seguimos leyendo y terminamos. Está bajo la maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice, ¿y porque la ley? ¿Y qué? Porque la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Dice, porque el justo por fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Entonces, la ley, los mandamientos, no es por fe. Lo dice. Habría que matizar un poco el tema para poderlo entender. No es diferente a creer a Dios.
Y está claro que cuando nosotros creemos a Dios, necesitamos cumplir con los mandamientos de Dios. No robarás, no mentirás, no hurtarás, y así. Estos 5 últimos mandamientos que son para los hombres, para con los hombres. Los primeros, no te harás dioses ajenos, y es algo que tiene que ver con tú y yo y Dios. ¿Cómo podemos cumplir? Por la ayuda de Dios. ¿Que hay que cumplirlos? Sí, pero la condenación no está sobre nosotros. No está. De eso es lo que hay que alcanzar. Queremos alcanzar tantas metas, queremos hacer tantas cosas y nos dejamos lo principal. ¿Quién soy en mí? ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy lo que dice mi carnet de identidad. Me llamo Francisco, soy de aquí y tienes una identidad en esta tierra. Pero no es suficiente para ir al cielo. Dice que ninguna carne ni sangre puede entrar en el lugar donde Dios está, que es la gloria. Nadie. Por eso la transformación dice que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor dice que cuando venga por su iglesia, dice que no tocará la tierra, sino que vendrá y estará sobre las nubes. Dice que todo el mundo lo verá. Será un acontecimiento que va a ser posible que lo vea todo el mundo. Aquí ya se profetizaba toda la tecnología que estamos viviendo hoy. Si no, es imposible. Uno que está en África no puede ver lo que pasa en Israel. Eso, vamos, lo sabe todo el mundo. Estaba en un punto y al decir eso, como que me fui para otro lado. ¿Por dónde estaba? Bueno. Sí, decía que no había ni carne ni sangre pueden entrar, y hablaba de que una transformación que cuando vendría el Señor, ya encontré por donde iba, dice que seremos transformados porque dice que los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Eso hay que saberlo también, aunque seas un incrédulo. Tienes que saberlo porque lo vas a ver, lo vas a experimentar. Para salvación o para condenación. Pero la Iglesia, en ese momento van a resucitar primero los que estaban muertos en Cristo Jesús. Y después, lo que estemos viviendo con este cuerpo, seremos arrebatados con el Señor. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos, a ver cómo es esto, ya está, décimas de segundo. Dice, nuestro cuerpo será transformado. ¿Para qué? Para poder ir y entrar en la gloria de Dios. O sea, que son cosas que son muy reales, pero si no tengo la fe en Cristo, si no creo a Dios, para mí será algo más que he oído en este mundo. Quizá le respete como una cierta religión, pero es que no es así. Entonces, agradecemos a Dios de que nos haya dado esta bendición de poder escuchar, de darnos oportunidad, de tanta sabiduría. ¿Cómo hemos descubierto, por ejemplo, lo primero que hablábamos? No es el hacer, sino el ser. Pues fíjate, no había caído yo en eso. Pues ahora ya lo sé. Y como esto, cientos y miles de cosas que vienen de la parte de la sabiduría de Dios, que no están en nosotros, que en nosotros está en desarrollarnos, en la humanidad lo que quiere es desarrollarse y desarrollarse como persona, como alguien muy inteligente, para darle comodidad al mundo, pero se olvida de Dios, sin darse cuenta que la ciencia no es algo contrario a Dios, porque la ciencia es algo que Dios ya está, es una creación de Dios. Lo único que la humanidad lo que está haciendo, o lo que quiere hacer y lo que está haciendo, a lo que se dedica a ciertas personas es a descubrir lo que Dios ya ha creado. Y ellos lo llaman ciencia, porque buscan el origen, el desarrollo y la muerte. Eso es ciencia. Pero eso lo tenía yo de Dios
programado ya hace mucho tiempo. Solo que nosotros, por gracia, lo hemos descubierto. ¿Ves? Todo consiste en creer a Dios. Seguridad de salvación. Si hay otro momento, seguiremos con esto. Pero hoy terminamos. Seguridad de salvación y seguridad de condenación. De condenación. Que ningún cristiano pierda los papeles en hacer y pierda su identidad. Eso no se puede cambiar. Y si creemos por algún momento, se usa una palabra, perdonad que me extienda, hay cosas que dice, si en ese momento, cuando sigamos compartiendo de esto, lo veremos en la Biblia, seguro que algunos lo reconocéis, dice que hay ciertas cosas que hacemos que tienen cierta reputación. ¿Habéis leído esto? ¿Verdad? Y hacen cosas porque quieren hacerlas y ven que son buenas, pero solo toda su cosa queda ahí en hacer estas cosas y parece, tiene cierta reputación. Aparte, a lo mejor de una que parece que es espiritual, pero no. Leeremos esto. No consiste en hacer, sino en ser. Porque el que es, hace. Sabe para quién lo hace y lo hace para Dios. Y esa es su vida y ese es su gozo. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí. Señor, te agradecemos todo lo que nos das, Señor. Tú eres el pan de vida. Tú eres nuestro maná diario, Señor. Te pido por todos los que estamos aquí, que hemos oído todo lo que tú nos has hablado, Señor. Que podamos guardarlo en nuestro corazón, Señor. Y los que somos cristianos, no perder nuestra identidad. Que el diablo nos seduzca, nos engañe, nos extravíe diciendo, sigue haciendo para perder mi identidad, sino que hago, Señor, porque tengo identidad. Que esta semana, Señor, sea de gran bendición para todos. Que si vienen problemas, Señor, tú nos darás la salida. Que tú bendigas y cuides a todos los que nos hemos congregado esta mañana. Que podamos, Señor, alabarte con nuestras vidas, adorarte con nuestras vidas. Señor, tenemos seguridad de salvación. Y que todos los que hemos conocido en estos tiempos, Señor, de nuestra vida cristiana, y no estén seguros de salvación, seguro tiene que estar de que hay condenación eterna. En el nombre de Jesús, Padre, y en la misericordia que tú tienes, te pido por todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que así sea. Amén. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy